Fui conducido hacia una nueva imagen. Me encuentro en la profundidad rocosa, que se me presenta como un cráter. Frente a mí veo la casa construida sobre columnas. Veo a Salomé caminar hacia la izquierda a lo largo de la pared de la casa, tanteando el camino como una ciega. La serpiente la sigue. Junto a la puerta se encuentra parado el viejo y me hace señas. Me acerco vacilante. Él le dice a Salomé que regrese. Ella es como una sufriente. No puedo encontrar nada de su sacrilegio en su esencia. Sus manos son blancas y su rostro tiene una expresión suave. Frente a ambos yace la serpiente. Me encuentro ante ellos, torpe como un muchacho tonto, dominado por la incertidumbre y la ambigüedad. El viejo me mira examinante y me dice: ¿qué quieres aquí? Y yo le digo: perdona, no es la impertinencia ni la presunción lo que me empuja hacia aquí. Estoy acá como por casualidad, sin saber lo que quiero. Una nostalgia que ayer quedó rezagada en tu casa me ha traído hasta aquí. Mira, profeta, estoy cansado, mi cabeza está pesada como plomo, estoy extraviado en mi incertidumbre. He jugado lo suficiente conmigo mismo. Fueron juegos hipócritas los que hice conmigo y todos ellos se me hubieran convertido en repugnantes si en el mundo de los hombres no fuera astuto jugar el papel que los demás esperan de nosotros. Me parece como si yo fuera aquí más real, y sin embargo no amo estar aquí. Elías y Salomé ingresan sin decir palabra al interior de la casa. Yo los sigo de mala gana. Me atormenta un sentimiento de culpa. ¿Acaso es mala conciencia? Quisiera volver, pero no puedo. Estoy frente al juego ígneo del cristal resplandeciente. En el resplandor veo a la Madre de Dios con el Hijo. Frente a ellos se encuentra Pedro en veneración. Luego Pedro solo con las llaves. El Papa con la triple corona. Un Buda sentado en el círculo de fuego con la mirada fija. Una diosa sangrienta con muchos brazos. Salomé está con las manos desesperadamente retorcidas. Me toca. Es mi alma misma y ahora veo a Elías en la imagen de la piedra. Elías y Salomé se encuentran sonriendo frente a mí. Este observar está lleno de tormento y el sentido de estas imágenes me resulta oscuro, Elías. Quiero pedirte que des la luz. Elías se aparta en silencio y se adelanta hacia la izquierda. Salomé se dirige a la derecha hacia un pasillo de columnas. Elías me conduce hacia una habitación más oscura aún. Del techo cuelga una lámpara encendida de luz rojiza. Agotado, tomo asiento. Elías está parado frente a mí, apoyado sobre un león de mármol en el medio de la habitación. Me pregunta: ¿tienes miedo? Tu incertidumbre hace que tu mala conciencia se sienta culpable. No, saber es culpa. Sin embargo, tú crees erróneamente que el impulso al saber prohibido es la causa de tu sentimiento de culpa. ¿Por qué crees que estás aquí? No lo sé. Me sumergí en este sitio cuando, sin saber, añoré lo no sabido. Así estoy aquí, asombrado y confundido, y soy un necio ignorante. Experimento cosas maravillosas en tu casa, cosas que me asustan y cuyo significado me resulta oscuro. Y me preguntó: si no fuera tu ley estar aquí, ¿cómo estarías aquí? Y yo le respondí: me invade el sentimiento de debilidad mortal, Padre mío. Estás eludiendo la cuestión, no puedes arrebatarte de tu ley, me dijo Elías. ¿Cómo puedo arrebatarme de aquello que me es desconocido, aquello que tampoco puedo alcanzar con el sentimiento ni con la idea? Pregunté. Mientes. ¿Acaso no sabes que tú mismo has reconocido lo que significa que Salomé te ame? Me preguntó Elías. Tienes razón, le dije. Me ha sobrevenido un pensamiento dubitativo e inseguro, pero lo había vuelto a olvidar. No lo has olvidado, pues ardía profundamente en tu interior. ¿Eres cobarde? ¿O no puedes diferenciar suficientemente este pensamiento de ti mismo de manera que querías tomarlo para ti? Me preguntó Elías. Y yo le dije: el pensamiento fue demasiado lejos para mí, y yo rehuyo de las ideas que vuelan lejos, son peligrosas. Pues yo soy un hombre, y tú sabes cuán habituados están los hombres a ver los pensamientos como lo más suyo propio, de manera que finalmente se confunden a sí mismos con ellos.
Y Elías me preguntó, ¿te confundirás con un árbol o un animal por el hecho de que los miras y existen contigo en uno y el mismo mundo? ¿Acaso tienes que ser tus pensamientos porque estás en el mundo de tus pensamientos? Pues tus pensamientos están, por cierto, tan fuera de tu sí mismo como los árboles, y los animales lo están fuera de tu cuerpo. Y yo le dije, comprendo. Mi mundo de pensamientos fue para mí más palabra que mundo. Pensé que yo era mi mundo de pensamientos. Y Elías me preguntó, ¿acaso le dices a tu mundo de los hombres y a toda esencia fuera de ti, ¿tú eres yo? Y respondí, ingresé a tu casa, Padre mío, con el miedo de un colegial. Sin embargo, tú me enseñaste la sabiduría sanadora. Puedo contemplar mi pensamiento también como estando fuera de mí mismo. Eso me ayuda a regresar a aquella espantosa conclusión, que mi lengua rehúsa pronunciar. Creía, por cierto, que Salomé me amaba porque me parecía a Juan o a ti. Este pensamiento me pareció poco creíble. Por eso lo deseché y pensé que ella me amaba, porque yo era justamente muy opuesto a ti. Creí que ella amaba lo suyo malo en lo mío malo. Este pensamiento fue aniquilador. Elías calla, la pesadez yace sobre mí. Entonces ingresa Salomé, se acerca a mí y pasa su brazo sobre mis hombros. Me toma, en efecto, por su padre, sobre cuya silla estoy sentado. No me atrevo a moverme ni a hablar. Y me dice, sé que no eres el padre, tú eres su hijo y yo tu hermana. Y yo pregunto, ¿tú eres Salomé, mi hermana? ¿Era esta la terrible atracción que emanabas aquella innombrable perturbación ante ti, ante tu roce? ¿Quién fue nuestra madre? Y Salomé me dijo, María. Y yo le pregunté, ¿es esto un sueño infernal? María, nuestra madre, ¿qué locura se echa en tu palabra? La madre del Redentor, nuestra madre. Cuando hoy traspasé vuestro umbral sospeché una desgracia. ¡Ay! Esta se produjo. ¿Acaso has perdido el juicio, Salomé? Elías, guardián del derecho divino, dime, ¿es un encantamiento diabólico de los abyectos? ¿Cómo puede ella decir algo así? ¿O habéis ambos perdido el juicio? Vosotros sois símbolos y María es un símbolo. Solo estoy demasiado confundido para comprenderos. Y Elías me dijo, puedes llamarnos símbolos con el mismo derecho con el que también puedes llamar símbolos a tus prójimos, si tienes ganas de hacerlo así. Pero nosotros somos tan reales como tus prójimos. No debilitas nada ni solucionas nada por el hecho de llamarnos símbolos. Y dije, me haces caer en una confusión terrible. ¿Vosotros queréis ser reales? Y Elías me dice, sin dudas, somos lo que tú llamas real. Aquí estamos y tienes que aceptarnos, tú tienes la elección. Permanezco callado, Salomé se ha alejado de mí. Miro dubitativo a mi alrededor. Detrás de mí arde una alta llama amarillo rojiza, sobre un altar redondo. Alrededor de la llama se ha recostado la serpiente en círculo. Sus ojos destellan un reflejo amarillento. Me dirijo hacia la salida a tientas. Al entrar en la sala veo un poderoso león caminar ante mí. Afuera reina una noche estrellada, vasta y fría. Admitir la propia añoranza no es cosa menuda. Muchos necesitan para eso un esfuerzo especial de su sinceridad. Demasiados no quieren saber dónde está su añoranza, pues se les presentaría como imposible o demasiado triste. Y no obstante, la añoranza es el camino de la vida. Si no admites tu añoranza, entonces no te sigues a ti mismo, sino que andas por caminos extraños, que son trazados por otros para ti. Así no vives tu vida, sino una extraña. Mas, ¿quién ha de vivir tu vida si no la vives tú? No solo es tonto trocar la propia vida por una extraña, sino que además es un juego hipócrita, pues nunca puedes vivir realmente la vida del otro, solo finges hacerlo, y así engañas al otro y a ti mismo, pues solo puedes vivir tu propia vida. Si abandonas tú sí mismo, entonces lo vives en el otro. A través de ello te vuelves egoísta con el otro y así engañas al otro.
Todos creen entonces que una vida así es posible. Sin embargo, es solo una imitación simiesca. Al ceder a tus antojos simiescos, contagias a otros, porque el mono estimula lo simiesco. Así tú y los otros se convierten en monos. Por la emulación recíproca vives según la expectativa promedio, para la cual ha sido erigida en cada época una imagen, un héroe a través de los antojos de imitación de todos. Por eso fue asesinado el héroe, pues en él todos nos hemos convertido en mono. ¿Sabes tú por qué no puedes desistir de lo monesco? Por temor a la soledad y al sucumbir. Vivirse a sí mismo quiere decir ser tarea de uno mismo. Nunca digas que sería un placer vivirse a sí mismo. No será ninguna alegría, sino un largo padecimiento, pues tienes que convertirte en tu propio creador. Si quieres crearte, entonces no empiezas por lo mejor y lo superior, sino por lo peor y más profundo. Por eso, di que te repugna vivirte a ti mismo. El confluir de las corrientes de la vida no es alegría sino dolor, pues es violencia contra violencia, culpa y quiebra lo santificado. La imagen de la Madre de Dios con el Hijo, que yo preveo, me anuncia el misterio de la transformación. Si el prepensar y el placer se unifican en mí, entonces surge de eso un tercero, el Hijo Divino, el cual es el suprasentido, el símbolo, el paso al otro lado en una nueva criatura. No me convierto yo mismo en suprasentido o símbolo, sino que el símbolo deviene en mí, incluso de tal manera que él tiene su sustancia y yo la mía. Así me encuentro como Pedro en veneración ante el milagro de la transformación y la realización de Dios en mí. A pesar de que por lo tanto no soy yo mismo el Hijo del Dios, aún así lo represento como uno que fue la madre para el Dios, y a quien por eso, en nombre del Dios, le ha sido dada la libertad del ligar y el soltar. El ligar y soltar acontecen en mí. Sin embargo, en tanto acontece en mí, y yo soy una parte del mundo, acontece también a través de mí en el mundo y nadie puede impedirlo. No acontece, por cierto, en el camino de mi voluntad, sino en el camino del efecto inevitable. El amo sobre vosotros no soy yo, sino el ser de Dios en mí. Con una llave cierro el pasado, con la otra abro el futuro. Esto acontece en la medida en que yo me transformo. El milagro de la transformación manda. Yo soy su servidor, en cierto modo como el Papa. ¿Tú ves qué loco sería creer algo así de sí mismo? No rige para mí, sino para el símbolo. El símbolo se convierte en mi amo y soberano infalible, consolidará su dominio y se transformará en una imagen fija y enigmática, cuyo sentido se dirige por completo hacia el interior y cuyo placer irradia hacia afuera como fuego flameante. Un Buda en la llama. En cuanto me sumerjo en tal grado en mi símbolo, el símbolo se transforma de mí uno en mi otro, y en aquella cruel diosa de mi interior, mi placer femenino, mi propio otro, lo atormentador atormentado, lo demasiado atormentador. He interpretado estas imágenes lo mejor que puedo, con pobres palabras. En el momento de tu desconcierto sigue a tu prepensar y no a tu deseo ciego, pues el prepensar conduce a lo dificultoso que siempre debe venir primero. Por cierto, en efecto viene. Si buscas una luz, primero caes en una oscuridad aún más profunda. En esta oscuridad encuentras una luz de llama débil y rojiza, que sólo da una claridad escasa, pero es suficiente para ver lo próximo. Llegar a esta meta, que no parece ser ninguna meta, es agotador, y está bien así. Estoy paralizado y por eso preparado para aceptar. Mi prepensar se apoya sobre el león, mi fuerza. Me atuve a la forma sagrada y no quise permitirle al caos quebrar sus diques. Creía en el orden del mundo y odiaba todo lo desordenado y lo no formado. Por eso ante todo tuve que comprender que mi propia ley me había traído a este lugar. Cuando el Dios devino en mí
Pensé que él era una parte de mí mismo. Pensé que mi yo lo abarcaba y por eso creí que era mi pensamiento. De mis pensamientos pensaba, sin embargo, que eran partes de mí, yo. Así me asenté yo mismo en mis pensamientos y así también me asenté en el pensamiento de Dios, en la medida en que yo lo tenía él por una parte de mí sí mismo. Por mis pensamientos me había abandonado a mí mismo. Por eso mi sí mismo se volvió hambriento e hizo de Dios un pensamiento egoísta. Si abandono mi sí mismo, el hambre me impulsará a encontrar mi sí mismo en mi objeto, o sea, en mi pensamiento. Por eso amas los pensamientos razonables y ordenados, pues no podrías tolerar que tu sí mismo esté en pensamientos desordenados, es decir, impropios. Por tu deseo egoísta expulsas de tus pensamientos todo lo que se te presenta de forma no ordenada, es decir, no apropiada. Creas el orden según aquello que tú conoces. Los pensamientos del caos, sin embargo, no los conoces y aún así existen. Mis pensamientos no son mi sí mismo, y mi yo no abarca los pensamientos. Tu pensamiento tiene este significado y otro, no solo uno, sino muchos significados. Nadie sabe cuántos. Mis pensamientos no son mi sí mismo, sino que al igual que las cosas del mundo, son algo viviente y algo muerto. Así como yo no estoy dañado por vivir en un mundo parcialmente desordenado, así tampoco estoy dañado si vivo mi mundo del pensamiento parcialmente desordenado. Los pensamientos son hechos de la naturaleza que tú no posees y cuyo significado solo conoces de forma totalmente imperfecta. Los pensamientos crecen en mí como un bosque. Todo tipo de animales lo pueblan. Sin embargo, el hombre es imperioso en su pensar. Por eso mata el placer del bosque y los animales salvajes. El hombre es violento en su anhelo y él mismo se convierte en bosque y animal salvaje. Así como yo tengo la libertad en el mundo, tengo también la libertad en mis pensamientos. La libertad es condicionada. A ciertas cosas del mundo tengo que decir, no debéis ser así, sino de otra manera. No obstante, primero observo su naturaleza detenidamente. Si no las puedo modificar, de igual manera procedo con ciertos pensamientos. Modificas aquellas cosas del mundo que, sin ser útiles por sí mismas, hacen peligrar tu bienestar. De la misma manera debes proceder con los pensamientos. Nada es perfecto y muchas cosas están en conflicto. El camino de la vida es transformación, no exclusión. El bienestar es un mejor juez que el derecho. Mas cuando me percaté de la libertad en mi mundo del pensamiento, me abrazó Salomé y así me convertí en un profeta, pues había encontrado el placer en el origen primordial, en el bosque y en los animales salvajes. Estoy demasiado cerca de equipararme con lo observado, como para poder alegrarme de lo observar. Estoy en peligro de creer que yo mismo soy significativo porque yo observo lo significativo. En ello enloquecemos una y otra vez y hacemos de lo observado una locura y un juego de monos, porque no podemos desistir de la emulación. Así como mi pensar es el hijo del prepensar, así mi placer es la hija del amor, de la Madre de Dios inocente y concebidora. María ha dado a luz, junto con Cristo, a Salomé. Por eso Cristo dice en el Evangelio de los egipcios a Salomé, come cualquier hierba, mas no comas la amarga. Y cuando Salomé quiso saber, Jesús le dijo, cuando separéis el velo de la vergüenza y cuando los dos se vuelvan uno y lo masculino con lo femenino, no sea ni masculino ni femenino. El prepensar es lo engendrador, el amor lo que concibe. Ambos están más allá de este mundo. Aquí son entendimiento y placer. Lo otro solo sospechamos. Sería una locura suponer que estarían en este mundo. Alrededor de esta luz yacen cosas tan enigmáticas y serpentinas. Recuperé el poder de la profundidad y él caminó como un león delante mío. Grande era en mí el conflicto entre la duda y el deseo. Pero repentinamente vi que me encontraba en una colina empinada en una zona desértica.
Es un día claro y prístino. A una gran altura diviso arriba mío al profeta. Su mano hace un movimiento de rechazo y desisto de mi decisión de ascender. Aguardo mirando hacia arriba. Observo, a la derecha está la noche oscura, a la izquierda el día claro. La roca separa el día y la noche. Sobre el lado oscuro yace una gran serpiente negra, sobre el lado claro una serpiente blanca. Ávidas de lucha enfrentan sus cabezas. Elías se encuentra sobre ellas en lo alto. Las serpientes se abalanzan una en contra de otra y surge una terrible lucha. La serpiente negra parece ser más fuerte, la blanca retrocede. Se alzan grandes nubes de polvo desde el lugar del combate, pero veo que la serpiente negra se repliega nuevamente. La parte delantera de su cuerpo se ha vuelto blanca. Ambas serpientes se enroscan y desaparecen, una en la luz, la otra en la oscuridad. Elías pregunta, ¿qué has visto? Y yo le respondo, vi la lucha de dos serpientes poderosas. Me pareció que la serpiente negra iba a superar a la blanca, pero ya ves, la negra se retiró y su cabeza y la parte delantera de su cuerpo se habían vuelto blancas. ¿Comprendes eso?, me preguntó Elías. Lo he pensado, pero no lo puedo comprender. ¿Quiere decir que el poder de la luz buena es tan grande que incluso lo oscuro que se le resiste es iluminado por ella? Elías asciende ante mí hacia la altura, hacia una gran altura, y yo lo sigo. En la cima llegamos a una muralla de enormes bloques apilados. Es un muro erigido en forma circular alrededor de la cima. Adentro hay un gran patio, y en el medio se encuentra un imponente bloqueo rocoso, como un altar. Sobre esta piedra se encuentra el profeta y dice, «Este es el templo del sol. Este espacio es un cuenco que reúne la luz del sol». Elías desciende de la piedra, su figura se achica en el descenso, hasta hacerse enana y volverse poco parecida a él mismo. Y pregunto, ¿quién eres? Soy Mime y quiero mostrarte los manantiales. La luz reunida se convierte en agua y fluye en muchos manantiales desde la cima hacia los valles. Se hunde en una grieta del peñasco. Yo lo sigo hacia abajo a una cueva oscura. Oigo el murmullo de un manantial. Oigo desde abajo la voz del enano. Aquí están mis fuentes, sabio se vuelve quien bebe de ellas. Pero yo no puedo llegar hasta abajo, me siento vacío. Abandono la cueva y camino dubitativo de un lado a otro en la explanada del patio. Todo me parece extraño e incomprensible. Aquí todo es solitario y sepulcralmente silencioso. El aire es claro y fresco, como en las más altas cumbres. Una luz solar fluye maravillosamente por todas partes y me rodea el gran muro. Ahí sobre las piedras se arrastra una serpiente. Es la serpiente del profeta. ¿Cómo llega del inframundo al supramundo? La sigo y veo cómo se arrastra hacia el muro. Me siento raro. En efecto, ahí se encuentra una pequeña casa con una sala de columnas diminuta incrustada en el peñasco. La serpiente se vuelve infinitamente pequeña. Siento cómo yo también me encojo. Los muros se hacen más altos hasta convertirse en enormes montañas y veo. Estoy abajo en el fondo del cráter en el inframundo. Y estoy parado ante la casa del profeta. Él sale por la puerta de su casa. Noto, Elías, que me has hecho ver y experimentar toda clase de curiosidades antes de que yo pudiera venir hoy a ti. Sin embargo, admito que todo me resulta oscuro. Tu mundo se me presenta hoy bajo una nueva luz. Recién me parecía como si estuviera separado por distancias estelares de tu lugar, a donde sin embargo hoy deseaba llegar. Pero mira, parece ser uno y el mismo lugar. Y Elías me dice, estabas demasiado ávido de venir aquí. No soy yo quien te ha engañado, tú mismo te has engañado. No ve bien el que quiere ver. Mides demasiado, te has vuelto presuntuoso. Y yo le digo, es cierto, anhelaba intensamente llegar a ti para percibir lo vasto. Salomé me ha espantado y llevado a la confusión. Me mareé, porque lo que dijo me pareció tremendo y como una locura. ¿Dónde está Salomé?
Qué impetuoso eres, ¿qué te atañe? Acércate al cristal y prepárate en su luz, me dijo. Una corona de fuego irradia alrededor de la piedra. Me atrapa el miedo. ¿Qué veo? ¿El burdo botín del campesino? ¿El pie de un gigante que aplasta una ciudad entera? Veo la cruz, veo cuando lo descienden de la cruz, el lamento. Qué atormentadora es esta contemplación. No quiero más. Veo el niño divino. En la mano derecha la serpiente blanca y en la mano izquierda la serpiente negra. Veo la montaña verde, a continuación la cruz de Cristo y torrentes de sangre fluyen desde la cima de la montaña. No puedo más, es intolerable. Veo la cruz y encima Cristo en su última hora de tormento. Al pie de la cruz se enrosca la serpiente negra. Se ha entrelazado en mis pies. Estoy cautivado y extiendo mis brazos. Salomé se acerca. La serpiente se ha enroscado en todo mi cuerpo y mi rostro es el de un león. Y Salomé dice, María fue la madre de Cristo, ¿entiendes? Veo que un terrible e incomprensible poder me fuerza a emular al Señor en su último tormento, pero ¿cómo podrías atreverme a llamar a María mi madre? Y Salomé me dice, tú eres Cristo. Estoy parado en los brazos extendidos como un crucificado, mi cuerpo estrecho y atrozmente enroscado por la serpiente. Tú, Salomé, dices que yo soy Cristo. Me parece como si estuviera solo sobre una montaña alta con los brazos rígidamente extendidos. La serpiente comprime mi cuerpo con sus terribles anillos, y la sangre corre en manantiales desde mi cuerpo descendiendo a los costados de la montaña. Salomé se inclina a mis pies y los envuelve con su cabello negro. Yace durante largo tiempo así, y luego exclama, veo luz. Realmente ella ve, sus ojos están abiertos. La serpiente cae de mi cuerpo y queda abatida en el suelo. Camino por encima de ella y me arrodillo a los pies del profeta, cuya figura resplandece como una llama. Y Elías me dice, tu obra aquí está cumplida, vendrán otras cosas. Busca infatigablemente y sobre todo escribe fielmente lo que ves. Salomé mira en éxtasis hacia la luz que irradia el profeta. Elías se transforma en una llama potente que brilla con blancura. La serpiente se recuesta alrededor de su pie, como paralizada. Salomé se arrodilla ante la luz en una devoción maravillosa. Brotan lágrimas de mis ojos y corro hacia afuera en la noche como uno que no participa en la magnificencia del misterio. Mis pies no tocan el suelo, esta tierra, y me parece como si me deshiciera en el aire. Mi nostalgia me condujo al día extremadamente claro, cuya luz es el opuesto al espacio oscuro del prepensar. El contraprincipio es, como creo entender, el amor celestial, la madre. La oscuridad que rodea al prepensar parece provenir del hecho de que tiene lugar, en forma invisible, en el interior y en la profundidad. La claridad del amor, sin embargo, parece venir del hecho de que el amor es vida visible y acción. Mi placer estaba con el prepensar y allí tenía su alegre jardín, rodeado por pura oscuridad y la noche. Descendía mi placer, pero ascendía mi amor. Veo a Elías en lo alto por encima de mí. Eso muestra que el prepensar está más cerca del amor que yo, el hombre. Antes que yo ascienda al amor tiene que cumplirse una condición, la cual se presenta como la lucha entre las dos serpientes. A la izquierda está el día, a la derecha la noche. Claro es el reino de la luz, oscuro el reino del prepensar. Ambos principios se han separado rigurosamente, incluso son enemigos uno del otro y han adoptado figura de serpiente. La figura de la serpiente alude a la naturaleza demoníaca de ambos principios. Reconozco en esta lucha la repetición de aquella visión, donde veía la lucha entre el sol y la serpiente negra. En aquel entonces la luz amante se extinguió y la sangre comenzó a correr. Esta fue la gran guerra. No obstante, el espíritu de la profundidad quiere que esta guerra sea comprendida como una discordia en la propia naturaleza de cada hombre. Pues tras la muerte del héroe, nuestro impulso vital no pudo emular nada más, y así fue a la profundidad de un hombre cualquiera e incitó la terrible discordia entre los poderes de la profundidad. El prepensar es ser individual, el amor es ser en conjunto. Ambos se necesitan y sin embargo se matan mutuamente.
Como los hombres no saben que la discordia está en su propio interior, se vuelven locos y uno le echa la culpa de la injusticia al otro. Si la mitad de la humanidad no tiene razón, entonces cada hombre no tiene razón en una mitad. Sin embargo, él no ve la discordia en su alma, que por cierto es la fuente de la desgracia externa. Si estás irritado en contra de tu hermano, entonces piensa que estás irritado en contra de tu hermano en ti, es decir, en contra de aquello en ti que es semejante a tu hermano. Por el hecho de ser hombre eres parte de la humanidad y por eso participas del total de la humanidad como si fueras la humanidad entera. Cuando subyugas y matas a tu prójimo que conspira en tu contra, matas también a aquel hombre en ti, y así has asesinado una parte de tu vida. El espíritu de este muerto te persigue y no te deja estar contento con tu vida. Necesitas tu totalidad para vivir al otro lado. Si me entrego al principio puro, entonces piso sobre un lado y me vuelvo unilateral. Por eso, mi prepensar en el principio de la Madre Celestial se convierte en un horrible enano que habita en una cueva oscura, tal como un no nacido en el útero. Tú no lo sigues, aun cuando te dice que podrías beber sabiduría de su fuente. Sin embargo, el prepensar se te aparece allí como astucia enana, falsa y nocturna, así como a mí se me aparece allá abajo la Madre Celestial como Salomé. Lo respectivamente ausente en el principio puro se manifiesta como serpiente. El héroe aspira a lo más extremo del principio puro, y por eso sucumbe finalmente a la serpiente. Si vas hacia el pensar, eleva tu corazón contigo. Si vas hacia el amor, lleva tu cabeza contigo. Vacío es el amor sin pensar, hueco el pensar sin amor. La serpiente acecha detrás del principio puro. Por eso me sentí vacío hasta que encontré la serpiente que enseguida me condujo al otro principio. Durante el descenso me encojo. Grande es quien está en el amor, pues el amor es la acción presente del gran Creador, el instante presente del devenir y el perecer del mundo. Poderoso es quien ama, mas quien se aleja del amor se siente poderoso. En tu prepensar entonces reconoces la nulidad de tu ser actual como la del punto más pequeño entre la infinitud de lo pasado y de lo venidero. Pequeño es el pensante, grande se siente cuando se aleja del pensar. Mas cuando hablamos de la apariencia es al revés. A quien está en el amor la forma le resulta un obstáculo menor. Sin embargo su contorno termina con la forma que le fue dada. A quien está en el pensar la forma le resulta insuperable y alta como el cielo. No obstante, ve en la noche la diversidad de los innumerables mundos y su ciclo interminable. Quien está en el amor es un cuenco lleno y rebosante y aguarda el dar. Quien está en el prepensar es profundo y hueco y aguarda la cumplimentación. El amor y el prepensar están en uno y el mismo lugar. El amor no puede ser sin el prepensar y el prepensar no puede ser sin el amor. El hombre siempre está demasiado en uno o en el otro. Esto está relacionado con la naturaleza humana. Los animales y las plantas parecen tener lo suficiente en todas sus partes. Solo el hombre oscila entre demasiado y demasiado poco. Oscila aquel que está inseguro de cuánto tiene que dar aquí y cuánto allá, aquel cuyo saber y poder son insuficientes, y aquel que aún tiene que hacerlo él mismo. El hombre no solo crece desde sí mismo, sino que también es creador de sí mismo. El Dios se manifiesta en él. La esencia humana es poco habilidosa para la divinidad, y por eso el hombre oscila entre lo demasiado y lo demasiado poco. El espíritu de este tiempo nos ha condenado a la prisa. Ya no tienes nada futuro y nada pasado cuando sirves al espíritu de este tiempo. Necesitamos la vida de la eternidad. En la profundidad albergamos futuro y pasado. El futuro es viejo y el pasado joven. Tú sirves al espíritu de este tiempo y crees que puedes escapar del espíritu de la profundidad. No obstante, la profundidad no se retarda más y te forzará al interior del misterio de Cristo. Corresponde a este misterio que el hombre no se redima a través del héroe, sino que él mismo se convierta en un Cristo.
El ejemplo de los santos vivido previamente nos enseña esto simbólicamente. Mal ve quien quiere ver. Este fue mi querer que me engañó. Este fue mi querer que provocó la gran discordia de los demones. Por lo tanto, no he de querer. He intentado realizar mi querer una y otra vez tan bien como podía. Y así satisfice todo lo que aspiraba en mí. Al final encontré que en todo eso me quería a mí mismo, pero sin buscarme a mí mismo. Por eso no quise buscarme más fuera de mí, sino en mí. Entonces quise comprenderme a mí mismo y luego quise continuar sin saber lo que quería. Y casi caí en el misterio. Por lo tanto, ¿no he de querer más? Vosotros quisisteis esta guerra. Eso está bien, sí, por cierto, no la quisierais. El malestar de esta guerra sería pequeño. Mas con vuestro querer engrandecéis el malestar. Si no lográis hacer de esta guerra el malestar mayor, nunca aprenderéis a superar la acción violenta y el combatir fuera de vosotros. Por eso está bien si queréis este enorme malestar de todo corazón. Sois cristianos y seguidores de héroes y esperáis redentores que hayan de tomar por vosotros el tormento sobre mí y que por cierto hayan de ahorrarles el Gólgota. Así, vosotros os levantáis un monte Calvario, que cubre toda Europa. Si lográis hacer de esta guerra un malestar terrible, y arrojar innumerables víctimas en esta cima, está bien, pues eso dispone a cada uno de vosotros a sacrificarse a sí mismo. Pues como yo, así os acercáis al acabamiento del misterio de Cristo. Ya estáis sintiendo el puño de hierro en la nuca. Este es el comienzo del camino. Cuando la sangre, el fuego, los gritos de socorro llenen este mundo, reconoceos en vuestras acciones, bebed los sangrientos horrores de la guerra, hasta saciaros. Saturaos de matar y destruir, entonces vuestros ojos se abrirán al hecho de que sois vosotros mismos los que lleváis tales frutos. Estáis en camino si queréis todo esto. El querer crea encandilamiento y el encandilamiento conduce al camino. Hemos de querer el error. Tú no debes quererlo, sino que querrás aquel error que tomas por la mejor verdad, tal como lo han hecho los hombres de antaño. El símbolo del cristal significa la ley inalterable del acontecimiento que deviene de sí mismo. En este núcleo ves lo venidero. Yo vi algo terrible e inasible. Vi la bota campesina, el signo del espanto de la guerra de los campesinos, de la hoguera y de la sangrienta crueldad. No supe interpretar este signo de otra manera que no fuera como el hecho de que algo sangriento y espantoso nos esperaba. Vi el pie de un gigante que aplastaba una ciudad entera. ¿Cómo podría interpretar este signo de otra manera? Vi que aquí comenzaba el camino del autosacrificio. Todos estarán terriblemente arrebatados por los grandes sucesos, y en el encandilamiento querrán comprenderlos como sucesos externos. Es un acontecimiento interno. Este es el camino hacia la realización del misterio de Cristo, pues los pueblos aprenden el autosacrificio. Que el espanto se tome tan grande que el ojo de los hombres pueda volverse hacia el interior, que su querer ya no busque más el sí mismo en otro sino en sí mismo. Lo vi, sé que este es el camino. Vi la muerte de Cristo y vi su lamento, sentí el tormento de su morir, el gran morir. Vi un Dios nuevo, un muchacho que doma los demones en su mano. El Dios sostiene los principios separados en su poder, los reúne. El Dios deviene a través de la unificación de los principios en mí. Él es su unificación. Si quieres uno de estos principios, entonces estás en uno, pero lejos de ser otro. Si quieres ambos principios, el uno y el otro, entonces provocas la discordia de los principios, pues no puedes querer ambos a la vez. De ahí surge la necesidad de que aparezca el Dios. Él toma en la mano tu querer en discordia, en la mano de un niño cuyo querer es simple, y está más allá de la discordia. No puedes aprenderlo, solo puede devenir en ti. No puedes quererlo, él te quita el querer de la mano y se quiere a sí mismo. Quiérete a ti mismo, eso conduce al camino. Mas en el fondo,
te horrorizas de ti mismo, por lo cual prefieres correr hacia todo lo otro antes que hacia ti mismo. Vi la montaña del sacrificio y la sangre corría a torrentes por sus laderas. Cuando vi cómo el orgullo y la fuerza llenaban a los hombres, como la belleza irradiaba de los ojos de las mujeres, cuando se desató la guerra, entonces supe que la humanidad estaba en el camino del autosacrificio. El espíritu de la profundidad ha tomado a la humanidad y le impone el autosacrificio. No busquéis la culpa aquí o allá. El espíritu de la profundidad arrebató el destino de los hombres tal como arrebató mi destino. Él conduce a la humanidad por la corriente de sangre hacia el misterio. En el misterio el hombre mismo se convierte en los dos principios, el león y en serpiente. Porque yo también quiero mi ser otro. Tengo que convertirme en un Cristo. Soy convertido en Cristo. Tengo que padecerlo. Así fluye la sangre redentora. Por el autosacrificio mi placer se transforma y sobreviene en un principio superior. El amor es vidente, pero el placer es ciego. Ambos principios son uno en el símbolo de la llama. Los principios se despojan de la forma humana. El misterio me mostró en la imagen lo que luego habría de venir y de vivir. No poseía ninguno de aquellos bienes que me mostraba el misterio, sino que aún tenía que adquirirlos todos.